Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que John Dash, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Me puedes escribir en Instagram o Twitter como David_2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que John Dash nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Gracias por el video, David. Excelente tema y como siempre muy bien explicado. Por si te interesa, ¿podrías hablar más a fondo sobre Dynamic EQ y sus modos de escucha? Estaría genial. Un abrazo grande y saludos desde Colombia. Y bueno, John Dash lleva muchísimo, pero muchísimo tiempo siguiendo el canal. Me da muchísimo gusto cada vez que leo un nombre familiar en los comentarios y digo, wow, esta persona nos lleva siguiendo años en el canal. Nos comentaba desde que teníamos la sección de después de los créditos, de video reacciones, etcétera, etcétera. Entonces me encanta poder volver a verlos. Y bueno, vamos a platicar de lo que es Dynamic EQ. Pero para poder explicarlo, primero tenemos que explicar qué es Odyssey. Odyssey es un sistema de calibración que ya lleva bastantes años en la industria y normalmente lo podemos encontrar en los productos de Sound United. Sound United es el padre de marcas como Marantz o como Denon. Pero también hace algunos años Odyssey, digamos que era un poquito más independiente. Y lo podíamos ver en sistemas también de Onkyo. Y también lo podíamos ver en Integra, lo podemos ver en distintos sistemas. A mí me gustaba muchísimo cómo mi Onkyo NR609 se escuchaba con el sistema de Odyssey. Aunque esa versión de Odyssey era sumamente básica. Pero bueno, Odyssey estaba en distintas plataformas. De hecho, hubo una ocasión en la que en la tienda de Apple había una aplicación que se llamaba Odyssey. Y entonces tú descargabas la aplicación y toda la música que hubieras comprado en el Apple Store o en el iTunes Store se pasaba a la aplicación de Odyssey. Y tú ahí en la aplicación elegías cuáles audífonos ibas a utilizar. Y dependiendo de los audífonos que tú tuvieras, tenías que pagar una licencia para bajar un perfil de calibración de esos audífonos. Entonces, por ejemplo, yo en algún punto tuve unos Bowers & Wilkins que eran in-ear y terminé comprando la licencia de Odyssey, que era la calibración de esos audífonos. Y entonces te los ponías y tú podías activar en el iPhone o en el iPad, podías activar la calibración o desactivarla y la escuchabas en paralelo. Y se escuchaba una gran diferencia. Una diferencia en claridad, una diferencia en cuestión de graves. Pero bueno, esa fue una aplicación que ya no duró mucho tiempo después porque salió Apple Music. Y con Apple Music hay un sistema de DRM que es para evitar piratería, que ya no es compatible con aplicaciones de terceros. Simplemente puedes escuchar la música de Apple Music a través de la aplicación de música del iPhone. Ya no puedes tener otra aplicación que te permita escucharla. Entonces, en ese caso, la aplicación de Odyssey terminó falleciendo, desapareció. Ya no le dieron soporte y a mí me parecía que era una muy buena aplicación si te gusta el perfil de sonido que tiene Odyssey. Es muy difícil calibrar unos audífonos porque tienes que tener una cabeza con micrófonos, ponerle los audífonos, crear un perfil y es todo un rollo para poder calibrarlos. Y además, cómo vas a cargar ese perfil a un teléfono. Pero pues esta aplicación lo hacía automáticamente, entonces me parecía bastante pero bastante bueno. Y creo que el perfil costaba algo así como $1, $2 y realmente era bastante bueno. Yo compré, como les dije, el de esos audífonos Bowers & Wilkins, compré el de los AirPods, creo que se llamaba Earpods, que eran todavía los que tenían cable y pues funcionaba bastante bien. Bueno, también Odyssey es bastante reconocido porque es el sistema de calibración que utilizan las salas IMAX. Si te gusta el sonido de una sala IMAX, lo que tú quieres como sistema de calibración es un sistema Odyssey, porque te va a crear un perfil muy similar a cómo se escucha una película en IMAX. Ya quedé con un suscriptor que en algún punto voy a hacer
recomendaciones y me dio un tutorial de cómo hacer la calibración de Odyssey. Aquí no vamos a hablar de eso específicamente, pero bueno, digamos que ya calibraste con tu sistema de Odyssey. Puedes calibrar a través del receptor, puedes utilizar la aplicación del celular o puedes utilizar la nueva aplicación de laptop o computadora que es Multi-EQ-X, creo que así se llama. Y bueno, te va a crear un perfil de cómo se debe de escuchar tu sistema de sonido. Te va a crear dos perfiles, uno que se llaman típicamente plano y otro que se llama referencia. El plano significa que simplemente es la calibración de Odyssey o como debería de ser calibrado un sistema de cine de manera completamente plana. Y el modo referencia se refiere a que va a tener una cierta bajada en las frecuencias más agudas para que no se escuche demasiado estridente la mezcla de sonido. ¿Por qué? Porque normalmente en una casa no hay tantos paneles acústicos para absorber esas frecuencias agudas. Entonces el perfil de referencia permite reducir esa parte alta de las frecuencias para que no se sienta demasiado perforante de tímpano el sonido. Y a continuación está la característica más importante de la calibración con Odyssey, que posteriormente nos va a habilitar la capacidad de utilizar Dynamic EQ. Y es que a diferencia de otros sistemas de calibración, Odyssey lo que te permite es calibrar a volumen de referencia. Hace algunos videos alguien me comentó que me dijo, ¿a qué te refieres con volumen de referencia? ¿Te lo inventaste? Eso no existe, jamás había escuchado de eso. No me inventé el volumen de referencia. El volumen de referencia es un estándar de la industria, que significa que el sonido en una sala de cine debe de estar a 85 decibeles promedio y 105 decibeles pico. Eso quiere decir que una conversación, que pase un carro, la calle, un camión, etcétera, etcétera, debería de estar en promedio a 85 decibeles. Pero de pronto una explosión, un jet pasando, un balazo, algo de ese estilo puede llegar a tener volúmenes pico de 105 decibeles. Pero bueno, eso es en una sala de cine. En una sala de cine pues pueden tener ese volumen porque hay tratamiento acústico por diversas razones. No vamos a entrar en específicos. Pero en una sala de una casa no podemos tener ese nivel de volumen porque normalmente tenemos mosaicos, tenemos paredes planas, tenemos techos planos, techos bajos, tenemos una televisión, las televisiones son muy malas acústicamente hablando, tenemos mesas, todo eso termina afectando la calidad del sonido. Entonces, si tú escucharas una mezcla a volumen de referencia, tus oídos se terminarían lastimando porque no se va a escuchar a 105 decibeles pico. Tal vez se escucha a 109 decibeles pico porque hay tantos reflejos alrededor de ti que todo ese sonido se suma y termina haciendo que se escuche poco claro, que se escuche demasiado agudo, que se escuche mal una mezcla de sonido. Entonces lo que normalmente se establece es que para una sala de cine en casa el volumen de referencia cambia un poquito. El volumen de referencia no debe de ser 85 decibeles promedio y 105 decibeles pico. Se traduce a unos 75 decibeles promedio y 95 decibeles pico. Entonces eso es el volumen de referencia. No es un invento, es un estándar de la industria. A esos volúmenes se debería de escuchar ya sea en una sala de casa o en una sala de cine, una película. Y entonces es aquí donde Odyssey nos da una herramienta para saber cómo se debería de escuchar una mezcla de sonido. Si nosotros tenemos un volumen de referencia que, como les digo, en un cine son 85 decibeles promedio y 105 decibeles pico, pues cuando lo traduzcamos a una sala de estar, al estar a 10 decibeles menos, pues no se va a escuchar precisamente como debería de escucharse. El oído humano funciona de maneras bastante curiosas. Cuando tú aumentas el volumen de un sistema, pareciera que el grave se está sintiendo ya en el pecho, hace vibrar el piso,
te eriza los vellitos de los brazos. Los agudos te perforan los tímpanos. Es un volumen poderoso, sabemos lo que es un volumen poderoso. Pero si tú vas bajándole al volumen, digamos unos 6, 7 decibeles, te vas a dar cuenta que de pronto ya no hay agudos y los graves ya no los sientes en el pecho. Se siguen escuchando claramente las voces, pero los sonidos que dan ese golpe, esa presencia, se dejan de percibir. Y es que el oído humano funciona de maneras raras. Cuando tú bajas el volumen de un sistema, pues teóricamente estás bajando todo al mismo tiempo, y es lo que técnicamente se está haciendo. Todos los volúmenes están bajando al mismo tiempo, tanto los agudos como los graves como los medios, todo baja al mismo tiempo. Pero el problema es que nuestro oído no lo perciben de esa manera. Nuestros oídos lo perciben como que, pues sí, se está bajando los medios, pero sobre todo se están bajando muchísimo los graves y muchísimo los agudos. Entonces se termina haciendo como una curva perceptual. Es una percepción de nosotros los humanos. El volumen, efectivamente, todo está disminuyendo al mismo tiempo. Pero para nuestros oídos pareciera que los graves y los agudos están disminuyendo más rápido de volumen que los sonidos medios. Entonces esto resulta en que una mezcla de sonido que no se escucha a volumen de referencia no se escuche de la manera en que fue creada esa mezcla. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan en foros acerca de Odyssey, una de las mayores quejas de los usuarios allá afuera es que dicen que después de hacer su calibración con Odyssey, los sonidos graves desaparecieron, ya no sienten la presencia del subwoofer. Y esto tiene que ver con que Odyssey lo que hace es una calibración prácticamente de cine en una sala de casa. Entonces resulta en una calibración prácticamente plana. El volumen de los graves es el mismo de los medios y es el mismo de los agudos. Entonces, cuando tú tienes a volumen bajo tu sistema de sonido, pareciera que los graves no se escuchan y los agudos tampoco. Entonces pareciera que el sonido es anémico. Pero si tú, después de haber hecho la calibración, empiezas a girar la perilla para subir el volumen hasta el punto en el que el volumen llegue a 0, en ese momento vas a escuchar todo a volumen de referencia y vas a sentir el subwoofer, vas a sentir los sonidos agudos, vas a sentir todo absolutamente poderoso, vas a sentir que todo es demasiado. Se va a escuchar como pretendía el ingeniero de sonido, pero como les digo, es un volumen demasiado alto, pero va a ser hasta ese momento en que la perilla esté en 0 o volumen de referencia que el sonido de Odyssey de la calibración va a salir a relucir. Pero entonces Odyssey no es un gran sistema de calibración, porque al fin de cuentas yo jamás voy a escuchar el volumen a volumen de referencia y al mismo tiempo hace que se sienta anémico en cuestión de graves y en cuestión de agudos. Entonces pues mejor desactivo Odyssey y se va a escuchar mejor. Pues no, hay otra solución y se llama Dynamic EQ. Para aquellos fanáticos del cine en casa que son un poquito más clavados, seguramente han escuchado en foros y programas de audiófilos que hablan de algo que se llama curva de casa. Una curva de casa lo que pretende es justamente compensar por estos cambios de volumen o estos cambios de percepción de volumen de nuestros oídos cuando bajamos la perilla de volumen. Entonces lo que hace esta curva de casa es que no calibra un sistema de cine en casa completamente plano, sino lo que hace es aumentar un poquito los agudos, pero sobre todo aumentar por al menos tal vez unos 6-7 decibeles los graves del subwoofer. Entonces se crea como una curva un poquito más hacia algo en B. Entonces pues esto ayuda a que a pesar de que escuches el volumen de una película a un volumen bajo, sigas sintiendo el subwoofer, sigas sintiendo cuerpo en el sonido y sigas teniendo esos agudos que son tan poderosos. Pero ¿cuál es el problema de hacer una curva de casa?
Bueno, pues que vas a tener que definir cuál es el volumen al que siempre vas a escuchar una película, porque en cuanto tú cambias el volumen, nuevamente va a haber estos problemas de la percepción del volumen. Nuevamente los graves van a bajar mucho más rápido y los agudos igual, y por más que hayas compensado, va a llegar un punto en el que nuevamente el sonido se va a escuchar anémico. Entonces es aquí donde Dynamic EQ es una gran solución. Con Dynamic EQ no tienes que hacer una curva de casa. Ahí va a ser preferencia de cada quien. O haces tu curva de casa sabiendo el volumen al que siempre vas a escuchar tus películas, o utilizas Dynamic EQ, que simplemente es justamente como lo dice su nombre, es dinámico. Entonces, después de haber hecho tu calibración con Odyssey, tu receptor ya sabe cuál es el volumen de referencia, al volumen al que deberían escucharse idealmente las películas. Pero pues como les dije, lo más probable es que no lo vayan a escuchar a ese volumen. Entonces, conforme tú te vas alejando de ese cero, que es el volumen de referencia, en un receptor después de la calibración con Odyssey, conforme tú vas bajando el volumen, entra en acción lo que se llama Dynamic EQ. Y lo que va a hacer Dynamic EQ es sí permitirte ir bajando el volumen, pero conforme tú vas bajando el volumen, Dynamic EQ va aumentando un poquito los graves y un poquito los agudos para que se mantenga el balance armónico de todo el sonido, que no se escuche que ya los graves están anémicos y que ya no hay agudos. Lo que hace Dynamic EQ es que a pesar de que el volumen esté bajo, se siga sintiendo el subwoofer, se sigue escuchando esos agudos fuertes, y al mismo tiempo aumenta un poquito el volumen de las bocinas surround, justamente para compensar por esa bajada en volumen. Entonces Dynamic EQ es una gran herramienta porque no se basa en un volumen en específico, sino conforme tú vas bajando el volumen, conforme tú te vas alejando del volumen de referencia, Dynamic EQ va cambiando esa curva de casa para que sea la adecuada a cierto volumen. Pero ahora, hay mucha gente a la que no le gusta utilizar Dynamic EQ. ¿Por qué no le gusta utilizar ese sistema si es tan bueno y es dinámico? Bueno, pues porque sí está un poquito cargado. Cuando tú activas Dynamic EQ y lo dejas por default, tú bajas el volumen y vas a darte cuenta que de pronto el grave se siente demasiado gordo, demasiado grueso. Sientes que no se escucha preciso, se escucha demasiado pesado. Y al mismo tiempo las bocinas surround aumentan muchísimo de volumen y entonces se vuelven distractoras. Bueno, pues lo que no saben algunas de estas personas es que Dynamic EQ en sus ajustes dentro del menú, tú lo puedes personalizar de cierta manera. Tiene, digamos, como distintos presets. El primer preset, y que es el que viene por default, es el volumen 0. Eso quiere decir que Dynamic EQ va a tomar como el volumen de referencia el 0 en la perilla, que digamos es lo correcto, pero como les digo, sí suele sentirse un poquito cargado. Entonces lo que tú puedes hacer es cambiar el offset, ya no tenerlo a volumen 0 como el volumen de referencia. Lo puedes cambiar a 5 o lo puedes cambiar a 10. Si tú lo cambias a 5, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, si tú lo tienes en 0, eso quiere decir que Dynamic EQ va a entrar en acción siempre y cuando el volumen no esté a volumen de referencia, o sea, en el 0. Entonces, si tú le bajas al volumen a -1, en ese momento Dynamic EQ entra en acción. Muy poquito, pero entra en acción. Si tú le bajas 2 decibeles, o sea, ahora estás a -3 decibeles, Dynamic EQ va a entrar nuevamente en acción, pero todavía un poquito más fuerte, un poquito más evidente. Si tú lo bajas 10 decibeles más, o sea, -13 decibeles, Dynamic EQ va a hacer una compensación por esos -13 decibeles. Pero si tú vuelves a subir el volumen a 0, Dynamic EQ se desactiva. Si tú cambias el offset a 5, lo que va a suceder es que el volumen de referencia ya no va a ser 0, ahora va a ser -5 decibeles. Entonces, si tú subes la perilla del volumen a volumen de referencia, o sea 0, no va a entrar en acción Dynamic EQ, no va a funcionar para nada.
Si tú le bajas a menos 3 decibeles, Dynamic EQ no va a hacer absolutamente nada. Si tú bajas a menos 5 decibeles el volumen, Dynamic EQ nuevamente no va a hacer nada. Pero como el offset está a 5 decibeles, eso quiere decir que a partir de esos menos 5 decibeles del volumen de referencia, va a entrar en acción Dynamic EQ. Entonces tú le bajas, digamos, a menos 7 decibeles el volumen y en ese momento sí va a entrar en acción Dynamic EQ. Va a empezar la compensación de volumen. Tú le bajas 10 decibeles, ahora va a estar a menos 17 decibeles el volumen y ahí va a estar la compensación de Dynamic EQ. Si tú cambias tu offset a 10, eso quiere decir que si tú tienes tu volumen a volumen de referencia, o sea 0, Dynamic EQ no funciona. Si tú le bajas el volumen a menos 5, Dynamic EQ no funciona. Si tú le bajas a menos 10 decibeles, Dynamic EQ no funciona. Pero bajando el volumen a menos 11 decibeles, en ese momento entra en acción Dynamic EQ. Igualmente a menos 15, a menos 16, menos 17. Entonces, sabiendo que tienes ese ajuste de offset, tú lo puedes utilizar para que el sonido no se sienta tan pero tan pesado. Si por ejemplo tú tenías el offset en 0 y sentías que los graves eran demasiado graves y las bocinas surround eran demasiado exageradas, cambia el offset a 5 decibeles y entonces te vas a dar cuenta que cuando tú vayas bajando el volumen, sí, el grave va a empezar a aumentar, pero no exageradamente. Se va a escuchar mucho más balanceado. Y tú ahí puedes estar jugando con el offset de Dynamic EQ para que se adecue a lo que tú quieres. Entonces es una gran herramienta cuando no vas a escuchar mezclas de sonido a volumen de referencia. Pero ojo, si vas a utilizar Dynamic EQ, aquí algo muy pero muy importante es mantener la calibración prácticamente intacta. Puedes cambiar distancias para mejorar la fase de los subwoofers en comparación a las bocinas. Puedes cambiar el crossover hacia arriba sin problema alguno para mejorar la integración de las bocinas nuevamente con los subwoofers. Pero lo que no debes de cambiar es ni el crossover hacia abajo ni tampoco aumentar los volúmenes. Porque si no, lo que puede pasar es que si tú le aumentaste, digamos, unos 5 decibeles a tu subwoofer, porque así te gusta escucharlo, y además de eso le añades Dynamic EQ, que normalmente Dynamic EQ puede terminar aumentando hasta 10 decibeles, ya tienes 15 decibeles de volumen extra en el subwoofer. Y eso potencialmente podría terminar dañándolo. Entonces lo más importante es que prácticamente la calibración de Odyssey en cuestión de volúmenes y en cuestión de crossovers hacia abajo se mantenga intacta, y de esa manera va a ser una forma segura de cuidar tu equipo. Y bueno, Dynamic EQ es una gran solución. THX tenía una solución similar que se llamaba Loudness Plus, igualmente una gran solución, pero según recuerdo esa no era dinámica. Pero bueno, era una muy buena solución que intentaba compensar precisamente por eso. Es más, una de las mayores quejas que tiene Dirac como sistema de calibración es que sí, Dirac hace una muy buena calibración, pero el problema es que no tiene ninguna herramienta en cuestión de curvas de casa. En Dirac tú tienes que crear tu curva de casa sabiendo a qué volumen vas a escuchar tu sistema, pero no tiene un sistema dinámico que se base en el volumen de referencia, y eso es porque Dirac no calibra a volumen de referencia. Te pide que tú hagas eso previamente antes de iniciar la calibración. Entonces pues hay una serie de problemas con Dirac. Es muy buen sistema de calibración, no estoy diciendo que sea malo, solamente que algunos sistemas tienen pros y otros tienen contras. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como DavidArce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.